Jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. ¿Sos creyente? Sí, muy profundamente. Sí, porque tenés necesidad de creer en algo más. Y si no, yo me hubiera muerto si no hubiera creído en Dios. Sí, creo en Dios. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Arrancamos entonces oficialmente este espacio informativo. Hasta la 1 de la tarde nos vamos a hacer compañía mutuamente y supongo que hay algunas cosas de las que vamos a contar que ya han escuchado, porque algunas sucedieron desde el viernes. El presidente suspendió su gira y volvió al país. Volvió antes de lo previsto. Anoche el vocero Manuel Adorni anunció que esta decisión tenía que ver con la intención del gobierno de conformar un comité de crisis y dijo que esto era por los últimos acontecimientos ocurridos en Israel. Anoche hubo reunión de emergencia del presidente de la Nación con el gabinete y con la vicepresidenta, que claro estaba a cargo del gobierno durante el viaje de Milei. Y durante un rato, el comienzo de esa reunión, tengo entendido, participó el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela. ¿Por qué? Porque el sábado Irán lanzó un ataque con más de 200 drones y misiles, incluso se habla de 300, contra Israel. Esto primero no se sabía si era efectivamente así, lo había notificado el ejército israelí, pero después lo confirmó el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En Israel se activó esto que tienen, la cúpula de hierro que permite que no atraviesen los drones, los misiles, y las fuerzas de Estados Unidos también derribaron algunos drones. Entonces el 99% de la ofensiva, por lo menos así se informó, fue neutralizada, pero se supo también que una nena de 10 años de una comunidad de beduinos del sur de Israel quedó en estado crítico. Irán dio por terminado este ataque, aunque amenazó a Estados Unidos con responderle en el caso de que Estados Unidos quiera apoyar acciones militares de Israel. Por ahora no parece, de hecho Estados Unidos parece estar poniendo paños fríos en esta situación, no solo en esta, sino en las últimas acciones bélicas de Israel. Pero el hecho había sido ya advertido, anunciado, no sé cómo llamarle. Se ve que tenían data desde los Estados Unidos porque Joe Biden había dicho, me parece que esto va a ocurrir más temprano que tarde. Y eran varios los países que esperaban la respuesta. ¿Por qué digo respuesta? Porque la ofensiva del 1 de abril atribuida a Israel fue toda una noticia, una ofensiva contra el edificio del consulado de Irán en Damasco. Ahí murieron 7 miembros del CGRI, esto que les digo del ejército islámico. Y para entender por qué esto que sucedió genera tanto impacto a nivel internacional, bueno, por un lado tenemos que pensar que hace muchos años que Israel no sufre un ataque directo de un país. Había sufrido de distintos movimientos extremos o terroristas, pero no de un país. Entonces acá hay una cuestión para pensar qué es lo que sucede y una breve historia resumida por el colega especialista en internacionales Joaquín Sánchez Mariño. En 1979 sucede la revolución iraní. El Shah es derrocado y comienza el gobierno de los ayatollah, en la, a partir de entonces, llamada República Islámica de Irán. A partir de ese momento pasa a ser un estado completamente anti-occidente y Israel es declarado su enemigo absoluto. Pero Irán nunca se había animado a atacar a Israel de manera directa, por eso la conmoción. Desde 1979 hasta hoy, o más bien desde 1979 hasta el 13 de abril de 2024, los ataques de Irán a Israel siempre habían sido a través de aliados, de Hezbollah en el Líbano o de Hamas, por ejemplo, en Palestina. Del lado de Israel es más complicado porque viene atacando objetivos iraníes hace rato, pero siempre de manera más sigilosa, sin dejar un rastro directo, digamos, escondiendo la mano. Hasta el ataque del 1 de abril en la embajada en Siria, del que hablé en el video anterior, que desencadenó de algún modo esta respuesta. Volvamos al presente. Netanyahu ya dijo que la respuesta de Israel será contundente, pero agregó una palabra clave. Una respuesta contundente y sensata, dijo. Esto responde al miedo de las potencias, mayormente de Estados Unidos, de una escalada mayor en la región. Entre otras cosas porque en la estabilidad de la región se juega el precio del petróleo. Y Biden no quiere que se dispare justamente en un año electoral. Entonces, si la respuesta es sensata, podemos esperar ataques estratégicos que no aumenten el nivel del conflicto. Pero con Netanyahu, en un momento bastante crítico de su gobierno, uno nunca sabe qué puede hacer. También teniendo en cuenta todas las críticas que recibe por lo excesivo de su ataque en Gaza. Pero veremos, porque todo cambia vertiginosamente.
Así es, veremos. Mientras tanto, la Cancillería argentina ordenó el cierre temporario de las embajadas del país en Medio Oriente, repudió la acción iraní, pero se mostró muy tajante en su posición en relación a Israel, como viene haciendo, esto en esta gestión de gobierno, sostuvo, leo textual, que Argentina reconoce el derecho de Israel a defenderse. Y por otro lado, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó poner en funcionamiento lo que llaman en la Ciudad de Buenos Aires el plan de contingencia de la División de Objetivos Sensibles de Terrorismo, justamente en la Ciudad de Buenos Aires. Cosa que tiene todo el sentido por los atentados que hemos sufrido en la Embajada de Israel y en la AMIA. Parte de la delegación argentina siguió el circuito de gira que estaba haciendo el presidente Javier Milei. Va a firmar mañana en Copenhague el acuerdo para la compra de los aviones F-16 y en las horas en que empezaba a gestionarse este conflicto, o bueno, escalaba este conflicto y cancelaban esta parte de la gira, Milei hizo circular una declaración, digo Milei o el gobierno argentino, hizo circular la idea de que estábamos entrando, y digo estábamos porque parece que Argentina quería meterse ahí, no sé, en la Tercera Guerra Mundial, no sé. Nelson Castro en Todo Noticias decía esto. No podemos ser neutrales en la Tercera Guerra Mundial. En la Tercera Guerra Mundial. Israel es la frontera entre la civilización y la barbarie. Dos textuales de Javier Milei del OFF. Yo lo que entiendo que si es un off, medio que textual no da, pero bueno, viste cómo están los manuales últimamente. Capaz que algo sucedió en el medio, alguien dijo, no es tan así, no, lo que quería decir el presidente tenía que ver con otra cosa, y entonces sale Jonathan Viale, desmiente esta información, y el presidente de la Nación lo retuitea. Milei nunca habló de Tercera Guerra Mundial. Lo que hizo el gobierno fue condenar categóricamente el ataque sin precedentes de Irán contra Israel y reafirmar su apoyo al legítimo derecho a la defensa de su soberanía. El gobierno teocrático de Irán entendió por estas horas que no tiene apoyo geopolítico para escalar. No es solo Estados Unidos, Europa y hasta países árabes como Jordania jugaron claramente para Israel. Esta vez el gobierno argentino se alineó claramente con el mundo libre. Las cosas cambiaron, le pese a quien le pese. No tengo del todo claro cuál es la posición de Jonathan Viale. En otros canales estaban diciendo que el ataque de Irán había sido consecuencia... Todos están como subidos a una que, no sé, un poco rápido llegamos a conclusiones. Había sido consecuencia del fallo de casación penal, que en realidad... El fallo viene a hablar del encubrimiento, de eso se trataba el fallo. Pero uno de los jueces Maíquez, no sé cómo decir, se sobrepasa, qué sé yo, no quiero hablar yo de la tarea de los jueces, pero medio que habla de algo que no era la cuestión y tira que Irán fue el responsable de los atentados y que los ejecutó Hezbollah, esto en la Argentina. Y habla Hugo Machiavelli en La Nación Más. Raúl, en una larga nota que nos concedió hace un ratito conversando, porque ella estaba justo dando una conferencia sobre el tema iraní, hacía un día o dos ahí en Estados Unidos, señalaba que el juicio o el fallo de la Cámara de Casación tuvo influencia, según su mirada internacional, tuvo influencia sobre esta decisión, al menos de un sector de las fuerzas iraníes para atacar a Israel, ¿no? Bueno, esperemos que no, porque, en fin, que hace la Argentina en medio de todo esto. Recordemos que, no quiero entrar en cuestiones muy delicadas que además no manejo, pero sí recordamos que aunque no sabemos exactamente qué pasó en los atentados terroristas en la Embajada de Israel y la AMIA, justamente por todos estos encubrimientos, y lo que sí sabemos es que el cambio de posición geopolítica del gobierno de Carlos Menem, bueno, hay una especulación de que tuvo que ver con lo sucedido, por lo menos una de las teorías habla de eso, con lo cual, aún si no fuera así, como no lo terminamos de saber, quizás habría que ser un poco cuidadosos. Bueno, la reunión de gabinete que decíamos que se dio anoche fue en parte con el embajador de Israel presente. Ahí está la imagen, y cuando trascendió esto generó mucha repercusión porque, ¿qué está pasando? ¿Por qué en una reunión de gabinete aparece el embajador? Después Adorni y el embajador dieron una conferencia, comunicaron un poco de qué se trató la reunión y escuchábamos esto.
Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía. Hoy, 20 horas, se ha iniciado la reunión de gabinete en la cual estuvo presente el embajador israelí en la Argentina. Sí, vine aquí para expresar en primer lugar el agradecimiento del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente Yitzhak Herzog, al presidente Javier Milei por su clara, rotunda condena a Irán y al estar en el lado correcto de la historia y de los hechos, y estamos muy agradecidos al señor presidente y su gobierno por lo que se publicó sobre este tema. Y luego el embajador fue entrevistado en el programa de Canal 9 de Romina Mangel y explicó que en realidad no formó parte de toda la reunión. Tenemos apenas salido de la reunión, recién estuvo en una conferencia de prensa con Adorni del otro lado de la línea. Embajador Romina Mangel, buenas noches. Buenas noches, Romina. Solo para aclarar, estuve solamente en la primera parte de esta reunión, luego fue grabado el mensaje y salí después de esto desde la Casa Rosada, así que no estuve en esta parte de la reunión del gabinete. O sea, está muy bien que lo aclare porque había dudas al respecto preguntando por qué en una reunión de gabinete había un embajador extranjero. Estuvo en la primera parte y después grabaron el mensaje junto al vocero Adorni. Correcto. Después habló en La Nación Más Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y dijo esto. Siempre que se produzcan hechos de violencia y se ataque al mundo occidental libre, este presidente, este gobierno van a estar ahí encabezando la defensa de los valores que venimos defendiendo durante todo este tiempo. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, la vida, la libertad y la propiedad, y eso son una nueva visión que tiene la Argentina sobre la política exterior y que vamos a trabajar en ese sentido. Pero habrán escuchado que cuando se habla de los libertarios se plantean cosas muy contradictorias porque es como, pero al final son liberales en lo económico, más o menos, pero en general sí, no creen en la intervención del Estado, hasta que aparecen los derechos sociales y ahí el liberalismo no es tal. Bueno, por eso llama la atención, o me pareció interesante a mí, algo que sucedió la semana pasada en el programa Pase lo que pase, esa especie de pase que tienen Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sitecas en Radio Con Vos, que en realidad es un programa de 1 hora, y entrevistaron al profesor de la DITEL, al experto en internacionales Juan Gabriel Tocatlián, y él dice, ojo, porque este gobierno está diciendo algunas cosas en su posición geopolítica pública, pero después, cuando tiene que votar derechos sociales, medio que por ahí la postura no es la misma, fíjate. Hay cosas que me parecen contradictorias. Pongo un ejemplo. ¿Estamos con Occidente? Sí, estamos con Occidente. ¿Estamos con Israel? Sí, estamos con Israel. ¿Estamos con Estados Unidos? Pues sí, estamos con Estados Unidos. Bien. Ahora, ¿por qué Argentina, en la reunión de finales de marzo de la Comisión de la Mujer de Naciones Unidas, se comportó, se expresó, se manifestó y criticó el informe de la Comisión con los siguientes socios: Nigeria, Rusia, Irán, Irak, Nicaragua, Mali, que tienen poco de occidentales, poco de respeto a los derechos humanos y poco de valores que uno diría defiende un libertario. Ahí tenés. No es tan lineal toda la cosa. El expresidente Alberto Fernández también salió a respaldar a Israel, se desmarcó igual un poco del gobierno. Argentina debe condenar el ataque de Irán sobre Israel. A todos nos preocupa observar la escalada de violencia que se ha desatado en Medio Oriente. Nuestra sociedad ha sido víctima de esa misma violencia y la tragedia vivida aún mantiene abiertas las heridas. El presidente debe comprender que es imperioso que Argentina promueva el cese del fuego y abogue firmemente por la paz, en especial en aquella región del mundo. Es crucial que exijamos una solución pacífica, respetando el multilateralismo, una herramienta clave para la resolución de conflictos globales. La guerra no es el camino para dirimir los diferendos que se plantean. Como parte de América Latina, un continente que ha hecho de la paz una prioridad, debemos liderar con nuestras acciones la búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas. En el medio de esto, en realidad un poco antes que esto, resulta que el viernes a última hora, sábado madrugada, ya ni sé,
conocimos que se había roto oficialmente la pareja entre el presidente de la Nación y Fátima Flores, porque el presidente posteó, lo avisó el presidente a las 11 de la noche, me dicen acá los compañeros, vía X. Yo no le voy a decir X nunca en la vida. Vía Twitter metió un tweet, porque si no que decís, exio, ya fue, metió un tweet, el chabón tuiteó, no sé, el chabón le dijo al presidente. Bueno, resulta que, el presidente da sus explicaciones por las cuales se da ese corte, pero antes de ir ahí, quizás nos viene bien escuchar las explicaciones que se le ocurren a Luis Ventura en A24. Porque a lo mejor esto no tiene nada que ver con la guerra, pero sí tiene que ver con un tema que fue el motivo de este programa, justamente el anuncio del presidente de la Nación en su ruptura con su pareja oficial, con su noviazgo. Algunos creen ver en esta decisión del presidente argentino, digamos, un elemento de protección sobre la seguridad de su mujer, que a lo mejor comunica esto en cuanto a separación por lo que pueda llegar a prevenir en cuanto a la venida aquí de este problema a la Argentina. Menos. En realidad el presidente dio otro argumento que, bueno, también uno podría pensar que 6 meses duró, 6 meses reloj, más o menos. Capaz que 6, justo. Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad, ya está, se hicieron amigos, dado lo que sentimos el uno por el otro y cuánto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente. Bueno, bastante buena onda, le tira Milei, que cuando rompe relaciones en general termina medio mal, pero en este caso parece que no. Relaciones en general, digo, no relaciones amorosas que no sabemos. Pero todo esto porque, bueno, se había juntado con Fátima Flores en esta gira que quedó trunca o quedó a medias, pero la parte de Estados Unidos sí la hizo. Y ahí primero fue nombrado embajador de la luz por el espacio de la comunidad judía ortodoxa Chabad Lubavitch. Esto sucedió en Miami. Mira la zapatillota que llevó el presidente. Una ceremonia cerrada, pero se filmó una parte de este acto. La otra no la vimos. Re contento el presidente en ese evento. Y después en Texas se dio el encuentro finalmente, porque se habían hecho remil amigos, pero no se habían conocido personalmente. Se dio el encuentro con Elon Musk en la segunda fábrica más grande de Estados Unidos, que es propiedad de Tesla. Se sacaron un montón de fotos, tantas que el presidente subió 6 a su feed de Instagram, pero no 6 de las que las pones todas juntas. O sea, 6 posteos en Instagram, todos recontentos. Ahí mira como Elon trata de no quedar tan alto al lado de Milei, entonces va como, ¿no? Re que te contento porque, claro, es muchísimo más alto. Ahí le tira la mejor y le presenta a la hermana. Voz, de voz. Por supuesto tenemos estas imágenes porque las difundió el equipo del presidente, si no, no las tendríamos. Ahí, me divierte, veamos de vuelta la parte en que ahí, Elon se baja un cachito porque está muy alto, recopado, la verdad, Elon, pero no informó ninguna inversión, nada. O sea, estuvo buenísimo, pero no sabemos para qué sirvió el viaje del presidente a los Estados Unidos. Pero ahí se ve a el presidente y la secretaria general de la presidencia testeando un Cybertruck. Así le llaman a este auto futurista eléctrico que llega a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos y cuesta alrededor de $100,000. ¿Cuánto tenés vos? ¿Estamos para vaquita? No llegamos ni de casualidad. Y después también apareció la celebración de Macri por este viaje. El expresidente celebró el encuentro, dijo, entre el presidente Javier Milei y Elon Musk. Qué bueno es ver a la Argentina integrándose otra vez en el mundo. Bueno, bárbaro. No sabemos por qué esto sería una integración, pero en la práctica no hemos visto ninguna cosa. Pero sí lo que vimos es que el encuentro entre el presidente
Elon Musk sirvió por lo menos para que Nancy Pasos, la periodista, recuperara su cuenta de Twitter después de que había sido hackeada. Lo informó Nancy también en las redes. Volví, me hackearon la cuenta hace un mes y medio y gracias a las gestiones, lo expuso para mí un poco el presidente, gracias a las gestiones de Milei ante Elon Musk, recuperé mi cuenta, gracias a ambos. Me hizo acordar a cuando Janina Latorre le escribía a Alberto Fernández para que le solucionara, ya no me acuerdo si era un tema de pasaporte o de que una cosa del trámite. Bueno, perfecto, los presidentes también están para esas cosas, parece, evidentemente. Y después se difundió la entrevista que el presidente en ese viaje le dio a Ben Shapiro, porque el presidente viene dando entrevistas a algunas figuras internacionales de, llamémosle el periodismo o las redes, en influencia en el universo de la ultraderecha mundial, podemos decir, o en fascinación con la ultraderecha mundial. Bueno, Ben Shapiro lo entrevista y el presidente cuenta una anécdota de la noche en que ganó las elecciones presidenciales. ¿Se entera por quién? ¿Por su equipo? No, parece que no. Uy, no está. Acá está. Nosotros estábamos esperando los resultados y nos traían bocas de urna. Y cada vez que nos traían un boca de urna quedaba más que 3-4%, los tirábamos. Decíamos, esto no puede ser, y lo tirábamos. Y fue muy interesante porque en un momento me vinieron a saludar un montón de amigos de la colectividad judía y éramos muchísimos. Estábamos todos con nuestra kipá rezando. Y en ese momento me llama quien era la presidente de la Cámara de Diputados, la diputada Cecilia Moró, y me pasa con Sergio Massa y me dice, bueno, que iba a estar saliendo en unos minutos al escenario para reconocer que nosotros habíamos ganado. Y ahí, digamos, ¿cómo que ganamos? O sea, era, ok, ganamos. Y bueno, nos pusimos todos a festejar. Y en ese contexto, bueno, después nos enteramos que habíamos ganado por 12 puntos. Y bueno, y ahora estamos haciendo honor a lo que dijimos en campaña. Porque si hay algo que me caracteriza a mí es que yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Y nosotros... Bueno, y entre las anécdotas que contó también un poquito de su vida pasada como arquero. Se habla tanto de que el presidente ha sido arquero en alguna época y al fútbol le dijo soccer. O sea, se fue a conversar en esta charla con Shapiro y le tira un detalle de lo que para él son los arqueros en el fútbol. Atención. Soy un economista profesional, pero tengo algunas partes muy oscuras de mi vida. Por ejemplo, en una época de mi vida fui arquero de soccer. Y eso, por ejemplo, es un factor muy determinante en mi personalidad. Por ejemplo, de los 11 jugadores del equipo, es el único que puede jugar con las manos de manera legal. Claro, y Maradona. Al mismo tiempo es el que se viste distinto. Además, entrena solo, tiene un entrenamiento distinto. Y a diferencia del resto, cuando se equivoca, es gol en contra. Y además es un puesto muy ingrato, porque cuando un arquero salva un gol, es equivalente como a hacer uno. Y cuando un delantero hace un gol, es un gol. Sin embargo, los delanteros valen mucho más que un arquero.
Entonces, eso muestra que es un puesto que es muy duro de llevar y que requiere de una personalidad muy aguerrida. Y si vos mirás lo que fue mi campaña electoral, no existe registro histórico de alguien que haya sido tan agredido tan violentamente en una campaña electoral, violando todas las normas de una campaña electoral, donde se han metido con aspectos de mi vida privada, han mentido, me han injuriado, calumniado, injuriado, se han metido con mi hermana, con mis padres, se han metido hasta con mis perros. Es decir, digamos, la peor cloaca del universo está en los medios argentinos. Digo, que fueron funcionales a dos estructuras partidarias enormes para destruir a una persona. Pero esa fuerza que tenía como arquero fue lo que me permitió, digamos, mantenerme en pie, sumado a la contención espiritual, digamos, que representa mi hermana y mi rabino Axel Banish. Ahí tenés su mirada sobre el soccer, el arquero. También un defensor puede equivocarse que sea gol en contra, pero bueno, otro día lo debatimos. Y quiero saber si la gente que anda por ahí, la que está requete escribiendo sin parar en el chat, me cuenta primero los ánimos, cómo están los ánimos del 1 al 10 en esos hogares, en esas oficinas, en esos bondis o donde sea que estén, y por dónde andan. Estoy para que me digan tipo Lanús 8, así. ¿Están para contarme más o menos cómo y dónde andan? No, sale solo números, mira. 4, 2, 7, 6, 3, no sé qué, 3, 8, 4. Pero no me dicen dónde están. Sarandí 2, eso quiero. Tucumán 5. Núñez 7, La Cama 9. La Cama 9, claro. ¿Y por qué no 10, hermano? Las Toninas 7, Córdoba 8. Misiones, Córdoba 10 en Brasil, claro. Viste cómo es la vida. Almagro 5. Que como pasan de rápido. Mendoza 3, Banfield 10, Aedo 7. Viste que al final la mayoría estaba acá, me asusté, chicos. Pensé que era todo una cosa rarísima que sucedía. Valentina Alsina 4. Bueno, está bastante corroborado que hay gente ahí, ¿no? Que estamos conversando mutuamente, pasándonos datos sobre en qué anda cada uno. Y hablando de en qué anda cada uno, preguntémonos por Mirta Legrand, porque hace un tiempo, hace algunas semanas, había hecho críticas a este gobierno y después fue rebardeada, incluso por el presidente de la Nación, que le dijo, comprá vos el Gomont, no sé qué, y Mirta dijo, no, nada que ver, ni idea. Y entonces en su momento había dicho, no voy a hablar porque medio que me tiran a matar. Y en la noche de Mirta, este fin de semana, en el 13, bueno, volvió a criticar este gobierno. Eran familiares que estaban enfrentados por política. Y eso lo dice Emiliano, la gente no puede vivir, no le alcanza la plata, no les alcanza. Lo sé. Son costos increíbles. 1 millón de pesos cualquier cosa. Sí, no, es terrible. Yo vivo en Europa. Perdón. Está igual de caro que acá. O más caro acá. Sí, pues vengo de estar ahí. La un comida, café, la alimentación. un cafecito. La luz, el gas, el agua. Yo los pago, ¿Quién nos llevó a esto? ¿Quién nos llevó? Una locura. ¿Quién ha sido loco? ¿Cuál ha sido la locura que nos ha llevado a esto? Ha sido gradual. Ha sido gradual. Ahora estoy estamos en contra de este tocando gobierno. Yo estoy en contra cuando se hacen las cosas mal. Cualquier gobierno, que sea izquierda o derecha. Obvio que yo también quiero que nos vaya bien, que sea que el que esté que se ilumine y que nos vaya bien, pero por favor, un poco más de piedad, porque está difícil. Hay un deporte de la confrontación salvaje y de... Sí. Digo, eso se instaló, no es nuevo. Yo lo que vi en la 9 de julio, terrible. En contra de todo lo malo y a favor de todo lo bueno, que nadie vaya a pensar lo contrario. Resulta que fue entrevistado el fin de semana Diego Kravetz, que es el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, jefe policial de la Ciudad de Buenos Aires, y no sabemos de dónde sacó datos de la gente en situación de calle, porque incluso mientras lo está diciendo dice, mirá lo que es la estigmatización, y la sostiene, pero habla de esto con Romina Mangel en FM Millennium.
Esto en la movida del otro día, ¿no? En la represión. Me equivoqué de video. Primero, panorama del otro día, claro, porque levantaron, ahí está él, desalojaron a gente que estaba en situación de calle. Esto que es Constitución, ¿no? Gente que tiene poco y nada y le levantan las cosas. Ahí está, respeto a la policía de la ciudad. Bueno, en el medio de esto, él habla con Romina Mangel y habla de que la mitad de las personas en situación de calle tienen antecedentes. Que uno también podría preguntarse qué tipo de antecedentes, porque a veces tienen causas por situaciones que no generan. Pero dice la mitad de las personas que están en situación de calle tienen antecedentes penales y son peligrosas. Y habla de bajar la edad de imputabilidad, dice que todos tienen cuchillo. Bueno, no sé, viven en la calle. ¿Qué querés que te diga? No sabemos de dónde sale esa información, pero les quiero hablar de las cifras oficiales, porque como Kravets no las presenta, dice que son estudios del gobierno de la ciudad, no los conocemos en todo caso. ¿Qué es lo que dicen las últimas cifras oficiales? Bueno, de los 46 millones y pico que somos de argentinos, las cifras oficiales dicen que hay 2.962 personas que están en situación de calle. Esto lo dice el último censo nacional, que por primera vez releva personas sin techo. Pero igual llama la atención esa cifra que dio el censo, porque el censo porteño, ya no el nacional, da un número más alto sobre el número de todo el país. Es decir, el censo dice 2.900 y pico, y el censo porteño ya habla de 3.511 personas en la ciudad de Buenos Aires, que además ya era una suba del 34% respecto del relevamiento de 2022. O sea, este número que les doy es del año pasado, 3.511, ese es el último, y ya representa un 34% más que el año anterior. Pero además hay asociaciones especializadas que hace muchos años que están hablando de más del doble del número porteño en este mismo territorio, en la ciudad de Buenos Aires, porque la discusión está en que cada uno considera distinto qué es una persona en situación de calle. O sea, si es una persona que hoy duerme en la calle y mañana no porque se consiguió un lugar, pero pasado sí, eso, el relevamiento de distintas organizaciones dice, es una persona en situación de calle, pues no tiene domicilio fijo, y eso en el relevamiento del gobierno porteño no es. En el relevamiento del censo es solamente una foto de ese momento, entonces lo que no encontraron en ese momento no sucede. Bueno, desde Proyecto 7, por ejemplo, esta organización que se ocupa de atender a las personas que viven en la calle, cuestionan mucho la metodología de la Ciudad de Buenos Aires, dicen que además no recorre todo el territorio porteño, que solamente se hace por la noche, y hay gente que por ahí encuentra un lugar donde dormir a la noche, pero que durante el día no tiene dónde estar, porque capaz que a la noche se va a un parador, pero de día no tiene dónde estar. Y desde esta organización, junto a ASIG y junto al CELS, hicieron su propio censo en 2017 y en 2019. Y ahí recorrieron por lo menos 4 días para ver cuánta gente se encontraban. Había voluntarios en todas las franjas horarias y lo que se encontraron en 2019 recuerden que estamos hablando de que el año pasado eran 3.500 en la cifra oficial porteña. Bueno, lo que se encuentra este estudio en 2019 son 7.251 personas en situación de calle, de las cuales unas 5.412 vivían a la intemperie. ¿Qué es lo que calculan ahora estas organizaciones? Que hay cerca de 12.000 personas que viven en la calle. Bueno, así que estaría bueno preguntarle un poquito más a Kravets de dónde salen estos números y además qué hace la Ciudad de Buenos Aires con esto, además de estigmatizar, porque esto ya lo habíamos visto en la campaña de Jorge Macri, que habló de personas que vivían en la calle y que incluso usaban el cajero de departamento como si fuera un planazo. ¿En qué anda el peronismo? Porque el fin de semana se armó bardo también. Resulta que hubo declaraciones varias para describir un poco el panorama que está viviendo. No sé si llamarle el peronismo, el kirchnerismo, en fin. Esto empieza con declaraciones del Cuervo Larroque en un acto en San Vicente, donde estaba el gobernador Kicillof, donde se pensaba, se homenajeaba, se recordaba un aniversario de aquel momento en que Cristina Fernández fue a declarar a Comodoro Pi, y no sé si se acuerdan que en la entrada de Comodoro Pi dio un discurso. Bueno, ¿qué es lo que dice el Cuervo Larroque en este acto de San Vicente? Le habla a la militancia y le dice:
elegir a alguien en este momento tan delicado, donde Milei ha señalado a Axel como el enemigo, donde hemos retenido la provincia de Buenos Aires heroicamente y quizás no con toda la colaboración necesaria de nuestra fuerza política. Y me hago cargo de lo que digo, Andrés Larroque, yo lo digo, no, ninguno de ellos, no quiero comprometer a nadie. Si pudimos volver a ganar la provincia y tenemos un compañero como Axel, que ya es un fenómeno social y electoral, salgan ustedes a las calles, no lo saluda nadie. A Axel se le cuelgan los pibes encima, las pibas, chicos. Démonos cuenta de lo que estamos hablando. Si tenemos la posibilidad de tener un compañero honesto, trabajador, que sabe gestionar, que es empático con la sociedad, que ha demostrado ser exitoso en las elecciones, en los procesos electorales, que a veces quizás a muchos compañeros y compañeras que nos dedicamos a la organización, a la militancia, quizás nos cuesta esa posibilidad de llegar al conjunto de nuestra población. En este momento y en estas circunstancias, si hay un compañero que tiene esa capacidad, lo digo, cualquier compañero o compañera de nuestro espacio que ose murmullar, conspirar, sembrar cuestionamientos extraños, en una joda rara está y no está jugando a favor del peronismo. Y también dijo que qué quería decir en este momento la conducción de Cristina Fernández y si eso era unos mensajes que llegan de WhatsApp a través de desconocidos. Esos auditores eternos, ¿no?, de la acción política que nunca se mide en un proceso electoral, parece que quieren enseñarle a todo el mundo a hacer política. Me parece que la conducción en el peronismo se demuestra en la cancha, en la gestión. Mira cómo se escuchaba la lluvia. Esto fue en Futurock, en ¿Cómo la ves?, en el programa que conduce Gaby Sued. Y claro, porque el planteo que hacía Larroque era, yo no quiero, decía él, esa conducción de Cristina Fernández, pero un poco como diciendo, no la estamos escuchando a Cristina Fernández y tenemos estos mensajes a través de gente que no conocemos. Bueno, esto despertó una serie de reacciones y habló Hugo Yasky, titular de la CTA, diputado nacional, en El fin de la metáfora, con Iván Jagroski. Porque tenemos que, sacudirnos el estigma del secretismo, el estigma de las medias palabras, de susurrar, cuando es necesario formular una crítica, porque no podemos dejar de reconocer que emergen figuras como de Axel Kicillof y no nos podemos dar el lujo, como dice Larroque, de gastar nosotros mismos. Y si hay críticas para hacer, bueno, que se abran los ámbitos para discutirlas. Claro. Si alguien tiene mejores liderazgos, si alguien tiene mejores ideas, que se abran los ámbitos. Necesitamos eso. Claro. Dejar de hablar desde la catacumba o desde los VIP, donde le mandamos señales que a veces hay que descifrarla como si fuesen códigos secretos, para poder entender y darse cuenta cuando estás haciendo algo bien o cuando estás haciendo algo mal. Necesitamos debate colectivo, necesitamos rebeldía, necesitamos que voces como lo de Larroque se escuchen y que lo que diga Larroque o cualquier otro que formule una crítica se traduzca en construcción de instancias colectivas para sacar esto adelante. Algo que me llamó la atención de las declaraciones de Larroque, capaz nada que ver, pero me llamó la atención. La semana pasada escuchábamos acá cuando Pablo Moyano, a la salida de la homologación que la provincia de Buenos Aires sí hizo del acuerdo de camioneros, ahora parece que la Nación sí lo va a hacer, pero el ministro Caputo había dicho que no. Pablo Moyano habló a favor de Axel Kicillof, sobre todo de su posición dentro del peronismo, y dijo, tarde o temprano tenemos que asumir y dejar de hablar con eufemismos, no lo decía con estas palabras, pero sí dijo tarde o temprano, va a haber que asumir que Kicillof puede ser el líder del espacio. Y también usó esas palabras Larroque para decir tarde o temprano, vamos a tener que reconocer eso en Axel Kicillof. Después le preguntaron a Gabriel Catopodis, que ahora es parte del gabinete de Kicillof, y en el programa de Romina Mangel, en el 9, dijo. Dijo hoy el cuero Larroque que, vos siendo funcionario de la provincia de Buenos Aires, Larroque siendo funcionario de Kicillof, pero habiendo sido de la Cámpora, cuando Larroque plantea esto de, bueno, si alguien está
jugando en contra del gobernador está en algo raro. Lo tenemos Pero por ahí, nadie- ¿lo escuchaste? Sí, Mirá, no, a lo ver, escuché. por si no lo llegaron a escuchar el Cuervo Larroque, a ver. Cualquier compañero o compañera de nuestro espacio que ose murmullar, conspirar, sembrar cuestionamientos extraños, en una joda rara está y no está jugando a favor del peronismo. No tardo un segundo en señalar a ningún compañero, a ninguna compañera, y tengo plena confianza de que todos los compañeros están haciendo lo que tienen que hacer y que... Pero y Cato, que- de alguien está hablando. No, y lo más claro es que lo vamos a hacer bien. El peronismo va a acompañar, hoy es un momento de acompañar, de poner el cuerpo, de estar frente a cada laburante, cada empresario pyme, cada comerciante que la está pasando mal, construir un frente que le ponga límites y definitivamente también, por supuesto, de a poco ir construyendo una alternativa y una esperanza para adelante. Pero ¿quién sabe? Bueno, se dan estas discusiones. No quiero dejar pasar qué buena palabra que es murmullar. Existe, no sé, pero buenísima. Quiero empezar a implementarla. Pero en la Ciudad de Buenos Aires el panorama es distinto. Parece que hay un acuerdo para una lista única para las elecciones que ya se vienen en el PJ porteño. Y la lista estará, por un lado, con el universo camporista y, por otro lado, con lo que se entiende que es hasta ahora el PJ porteño. Ahí está la lista de unidad. Mariano Recalde, presidente. Kelly Olmos, vicepresidenta primera. Jorge Meneses, vicepresidente segundo. Silvia Botero, vicepresidenta tercera. Y Abel Medina, Juan Manuel, vicepresidente cuarto. No le entraba todo el nombre para meter en el tuit. Y ahí está la lista de unidad. Pero en el medio de todo esto, y vamos a ir hablando de todo esto toda la semana y seguramente el lunes que viene también, porque se viene calentando el panorama para ir a una marcha que se espera muy masiva el 23 de abril de las universidades nacionales. O sea, va a haber en distintos puntos del país movilización y el centro de la escena va a ser en la Ciudad de Buenos Aires. Se decidió durante el fin de semana que la movilización sea del Congreso a Plaza de Mayo. Y luego se lee un documento a las 6 de la tarde de ese 23 de abril, la semana que viene, en Plaza de Mayo, un documento que se va a leer en todas las provincias donde se haga esta movilización. Ya dijo la CGT que iba a acompañar, las dos CTA y obviamente todos los universos vinculados a la educación. La Facultad de Medicina en la web está metiendo, entre otras cosas, bueno, además de distintas movilizaciones, algunas clases públicas, también lo están haciendo otras facultades que pertenecen a la UBA. La Facultad de Exactas sacó una web para que se pueda ver la cuenta regresiva del tiempo que les queda con algo de plata, con algo de presupuesto, que dicen que ya en, creo que son 45 o 46 días, se quedan sin presupuesto, algo que también está planteando la UBA para su propio presupuesto y que ya venimos contando que pasa en las distintas universidades nacionales, más o menos, ¿no? Porque recordemos que lo que pasa este año con el presupuesto es que está funcionando en este momento el presupuesto extendido, que quiere decir se replicó el presupuesto del año pasado. Entonces, 2024 tiene el mismo presupuesto universitario que tenía en 2023. El presupuesto de 2023 se planeó en 2022. O sea que más o menos desde que se planeó el presupuesto hasta acá, lo que está sucediendo con las universidades este año es que tienen un presupuesto que había sido pensado para un universo y finalmente está resultando con un 300% de inflación en el medio. O llamémosle 250, o llamémosle, no sé, si pensamos solamente en 2023, 211% de inflación. Entonces no alcanza para nada. Se está por terminar. Y entonces cada una de las universidades dice, a nosotros se nos termina ahora, a nosotros se nos termina en un mes, a nosotros no nos alcanza para el próximo cuatrimestre, y en esa está la cosa. Después se viene la marcha de la CGT y el paro. Por un lado la marcha el 1 de mayo, no de la CGT, sino de los trabajadores en general, pero por supuesto convoca a la CGT como la principal confederación de trabajadores. Y el 9 de mayo el paro que está previsto mientras se empieza a discutir, o el gobierno pretende que se empiece a discutir, una reforma laboral que estaba pensada o propuesta en el DNU que está vigente, pero es la parte del DNU, del mega DNU, que no está vigente porque está judicializado. Bueno, Héctor Daer, titular de la CGT, anunció el paro general para el 9 de mayo diciendo esto. Y el día
9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste. Tenemos una discusión muy clara sobre el ajuste sobre el sector de jubilados y pensionados. Nosotros creemos que necesariamente no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables. Queremos resolver las cuestiones salariales. No puede ser que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y que cometa la torpeza de, una vez que esas negociaciones salariales se acordaron, no homologarlas. Ayer tuvimos una reunión con el miembro del Poder Ejecutivo precisamente para lograr esto. Teníamos la... Y siguió hablando porque justamente con esto del plan de reforma laboral del gobierno, decíamos la semana pasada que hay distintos gremios, diría que todos, incluso en líneas generales la CGT, la CTA, no es que están en contra de la idea de una discusión para una reforma laboral, pero lo que se teme del lado de los trabajadores es una flexibilización laboral, que ya lo vimos. Una cosa es adaptarse a los tiempos que corren y otra cosa es que en un panorama de crisis y desolador los trabajadores empecemos a ceder derechos. Bueno, esta relación de fuerzas que se está dando no solamente respecto de los trabajadores y el gobierno, sino dentro del Congreso, lo que dice Daer es que el PRO parece que está arengando reforma, flexibilización. A ver. Lo de la reforma laboral se planteó una mesa para conversar temas que no están tratados. Lo único que se vislumbra es que aparece un proyecto muy malo y peor que el DNU para los trabajadores en la Cámara de Diputados, de la mano de algunos diputados y diputadas del PRO, y aparece uno en el Senado de los radicales que no tiene nada que ver con eso. Pero hasta ahora en el escenario y en la mesa no se ha avanzado, no se conversó nada de esto y no se discutió nada de esto. Lo de la reforma laboral se planteó. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, que ahora está a cargo de esta discusión, pero es nuevo en su puesto. Recordemos que el año pasado, cuando se empezó a discutir un proyecto de reforma laboral en el Congreso, expuso y dijo que los trabajadores, cuando hacen home office o cuando tienen la posibilidad de definir sus horarios por sí mismos, es un problema porque entonces no pueden hacer amistades en el trabajo y eso les genera muchas dificultades. Lo estoy diciendo incluso mejor de lo que lo dijo él, que era bastante fuerte, pero lo invitaron a La Nación Más y habló del proyecto y dijo esto. Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo tenemos determinados puntos que son fundamentales. El primero es acompañar de manera inminente la baja inflacionaria. Lo segundo es la generación de empleo. Es fundamental generar empleo de calidad en la Argentina. Para eso, la modernización laboral, o lo que yo querría llamar mejora laboral, porque hay una cosa que tiene que quedar claro, no se cercena ningún derecho de ningún trabajador en esa modificación laboral. No hay un solo derecho cercenado. De hecho, si ustedes miran, la Cámara del Trabajo dice que va a tomar competencia para revisar el DNU, diciendo que quiere revisarlo en la competencia laboral para analizar los artículos laborales, y después no analiza un solo artículo laboral y dice que el procedimiento del DNU está mal. O sea que eso que está en revisión de la Corte tiene, a mi gusto, serias chances de ser revisado. Cuando la Corte lo decida, por supuesto, es un poder completamente independiente al del gobierno. Pero esto que se está enviando a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados... ¿Lo que el gobierno está enviando o lo que la UCR está enviando? ¿O el proyecto? Primero, Luis, nosotros quisiéramos enviar un proyecto que acompañe la ley bases y que esté subido y que al pacto del 25. Que ese proyecto de mejora laboral
sea parte del proyecto de la ley bases. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Ese proyecto tiene, por supuesto, por una cuestión de coherencia, todo el contenido del DNU y tiene el contenido de lo que estaba en la ley bases, que era un blanqueo, una moratoria previsional. A ver, perdón, no quiero, al contrario, quiero facilitar el entendimiento. Espero que quiero pueda. dar una mano. Que incluiría ese proyecto, de acuerdo a lo que yo leí en algún momento, eliminación de multas, un fondo de compensación parecido al que tenía la UOCRA para indemnizaciones, la libertad de contratar para que las pequeñas y medianas empresas no se fundan cada vez que contraten y se encuentren con indemnizaciones junto con multas multimillonarios que la rompan toda. ¿Tendría todo eso? Sí, efectivamente. El tema de lo que se llama multas, que en realidad es un fomento al trabajo informal, porque en definitiva el trabajador informal, mediante ese régimen, cobra 3 indemnizaciones y el trabajador formal 1. O sea, es una cosa y se desvincula. Esto lo que hace es fomentar. Claro, hermano, porque no le hacen los aportes. Bueno, después lo charlamos bien. Disculpa que te hable así el secretario de Trabajo, pero va a haber que tener una discusión con los trabajadores, con los sindicatos. Esto va a llevar tiempo. Esperemos que lleve tiempo, que se haga con toda la seriedad posible. No sabemos. Nos vamos a despedir, Che, porque pasó de todo, pero seguirá pasando y vamos a hablar en la semana de todo lo que quede de esto y todo lo que se viene, porque mañana Caputo viaja a Estados Unidos, mañana el ministro del Interior, Guillermo Francos, se junta con algunos gobernadores. Bueno, vamos a hablar de distintas cosas que van sucediendo en esta semana, que va a ser un poco intensita. Pero antes de despedirnos, quiero agradecer a Marco Arauz en la operación, que la rompe día a día en este espacio, a Emilio Laszlo en la producción, el uno de todo esto que sin él no sería posible, y a Celina Sereno en las redes, siempre atenta a todo lo que haga falta. Señoras, señores, esto ha sido Elijo Creer.